Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. Lo llamaban polvo. No porque fuera débil, ni porque temieran ensuciarse las manos al tocarlo, sino porque cada paso suyo levantaba cenizas olvidadas de mundos rotos. Era humano, sí, pero en esta parte de la galaxia eso era poco más que una burla. En Sangraal, los humanos no eran soldados ni científicos. Eran basura. Mano de obra barata. Carne entre metales oxidados. Él no hablaba. Nadie sabía de dónde venía ni cómo había llegado hasta allí. Solo sabían que cada amanecer salía con su vieja mochila de tejido sintético y volvía con piezas que nadie más podía encontrar. Se movía como si conociera los huesos del planeta, caminaba por lugares donde incluso los nómadas temían entrar. Un día, mientras escarbaba entre una nave destrozada, encontró un emblema antiguo, un cráneo humano tallado en oro negro. Lo guardó sin pestañear. Lo más probable es que nadie reconociera su valor, excepto alguien del pasado. Esa tarde, el mercado de Sangraal estaba más silencioso que de costumbre. Las criaturas del desierto no cantaban, el viento no soplaba. Un zumbido comenzó a crecer desde los cielos oscuros. Dos sombras cruzaron la atmósfera, dejando tras de sí una estela de fuego púrpura. Las naves descendieron al centro del mercado con un estruendo que hizo temblar el suelo. Los comerciantes huyeron. Los guardias se escondieron. De una de las naves emergió una figura vestida con una armadura carmesí, adornada con cicatrices de 1000 batallas, Zaira la Roja. Sus ojos parecían dos brasas vivas. Caminaba como una emperatriz sin trono. De la otra bajó una mujer más alta aún, cubierta con una capa de obsidiana y una máscara que brillaba en la sombra, Kaela de Furia Sombría, conocida por liderar la destrucción de 3 lunas habitadas sin derramar una sola lágrima. Ambas caminaron directo hacia él. El polvo se mantenía agachado junto a su pila de restos, como si no las hubiera visto. Como si no fueran dos de las guerreras más letales del cuadrante. Como si no importara. Te busqué por años, dijo Zaira, con una voz que hacía temblar incluso el acero. Él ya no te pertenece, respondió Kaela, sin apartar la mirada de sus ojos humanos. Zaira giró su cabeza lentamente. ¿No ves lo que es? Sí, dijo Kaela con una calma mortal. Por eso vine. Los soldados de ambas flotas ya habían rodeado la plaza, listos para desatar una masacre si una sola palabra salía mal. Habla, le ordenó Zaira al humano. El polvo alzó la mirada. Sus ojos no brillaban. No ardían. Eran ceniza, pero no vacíos. Llevaban algo más profundo. Algo antiguo. Ya no pertenezco a nadie, susurró con una voz rasposa que no usaba desde hacía años. Zaira frunció el ceño. Kaela sonrió apenas. Un silencio absoluto cayó como una bomba. Entonces, Zaira soltó una carcajada breve y amarga. Mentira. Si no perteneces a nadie, ¿por qué conservas el emblema? Él no respondió. Solo metió la mano en la mochila y dejó que el cráneo dorado brillara entre sus dedos. Las pupilas de ambas mujeres se dilataron al instante. Eso no era un recuerdo. Era una marca. Un símbolo de mando. Uno que solo los antiguos comandantes de la tormenta usaban. Uno que debía haberse perdido para siempre tras el último estallido del núcleo de Umbra. Entonces es verdad, susurró Kaela, como si todo el universo acabara de confirmar un secreto. Zaira avanzó un paso más. Vendrás conmigo. Se acabó el tiempo de esconderte. El polvo no dijo nada. Solo guardó el emblema en silencio y se puso de pie. 2 flotas estaban a punto de abrir fuego entre ellas. 2 señoras de la guerra estaban listas para desangrar planetas por él. Pero él no temía. No se movía con miedo. Y entonces, eligió. No con palabras. Con una mirada. Con un paso hacia Kaela. Zaira no gritó. Solo levantó el puño. Y la guerra comenzó. El estruendo de la batalla se alzaba detrás de ellos como un dios enfurecido. Las paredes del antiguo refugio subterráneo crujían con cada impacto lejano. La piedra negra estaba agrietada, húmeda, viva. Pero el silencio entre ellos era más pesado que el eco de la guerra. Kaela caminaba delante de él, sin mirar atrás.
La capa de obsidiana arrastraba el polvo de los túneles. Cada paso de ella era firme, seguro, pero en su respiración se notaba algo contenido. No miedo. No duda. Algo más peligroso. Deseo reprimido. Confusión. El polvo iba detrás, sin hacer ruido, como si su cuerpo recordara estos pasillos mejor que su mente. Entraron a una sala antigua, con columnas partidas y fragmentos de vidrio flotando suspendidos por algún campo olvidado. El techo tenía símbolos humanos tallados con precisión militar. Allí se detenían los sueños de la galaxia. Aquí empezaban los secretos. Kaela se giró. Lo miró con ojos oscuros como el vacío entre estrellas. Pero en su mirada no había arrogancia. Había hambre. No de poder. De respuestas. De verdad. ¿Por qué elegiste venir conmigo? Él no respondió. Kaela dio un paso más cerca. Zaira estuvo años cazándote. Te quería como un trofeo, como una joya robada a la historia. Yo también te busqué. Pero no para encerrarte. Quería saber si aún vivías. Si aún eras real. El polvo bajó la mirada. No soy el que era. Entonces dime quién eres ahora, susurró ella, acercándose aún más. El espacio entre sus cuerpos se deshizo. Las sombras los envolvieron. El corazón de ella latía fuerte, el de él apenas un eco. Kaela alzó la mano. Rozó con la yema de los dedos la cicatriz que él tenía en el cuello. Una vieja herida de plasma, imposible de curar del todo. Una marca de mando, de traición, de algo que los archivos ya no cuentan. La primera vez que te vi, dijo ella, fue desde una pantalla. En una transmisión oculta. Tú desobedeciste una orden directa para salvar un escuadrón que no era tuyo. Humanos, alienígenas, no importaba. Te lanzaste al fuego sin armadura. Por eso te creí diferente. Y por eso todo se desmoronó, respondió él, con la voz baja. El escuadrón murió igual. Y yo con ellos. Solo que a mí no me dejaron quedarme muerto. Kaela no dijo nada. Lo besó. No fue suave. Fue un choque de mundos antiguos. Sus labios se encontraron con furia contenida, con dolor, con necesidad. Él respondió con el cuerpo, con el alma que aún resistía bajo los escombros de su identidad rota. El beso los dejó temblando. Kaela apoyó la frente contra la de él. Respiraban como si acabaran de escalar la atmósfera. Zaira no se detendrá. Te ama a su manera, enfermiza, posesiva. Pero si cree que te ha perdido, ¿vendrá a matarte? ¿Vendrá a desatar un cataclismo?, respondió ella sin titubear. El polvo asintió. Entonces tengo que irme. Kaela lo sujetó del brazo. No. Ahora no. La tensión entre ellos creció de nuevo. Ya no era solo atracción. Era una decisión. Dos vidas suspendidas en un momento que podía reescribir la historia. Él la miró por largo tiempo. No soy lo que recuerdas. Lo que viste. No soy un héroe. No soy un líder. Kaela lo acercó aún más. Pero sigue siendo el único por el que dos señoras de la guerra están dispuestas a destruirlo todo. Eso significa algo. Desde el techo agrietado cayó una chispa. El rugido de explosiones volvió con fuerza. Las tropas de Zaira estaban descendiendo. Sangraal estaba en ruinas. No había más escondites. Kaela se separó. Ven. Te mostraré algo que solo tú puedes entender. Él no preguntó. La siguió más adentro, hacia la oscuridad que solo un hombre como él podía reconocer. El suelo tembló con un golpe seco. Un estruendo sordo sacudió las columnas del santuario olvidado. Fragmentos de piedra cayeron como lágrimas de un dios dormido. Zaira había descendido. El sonido de sus pasos metálicos se acercaba. No corría. No necesitaba hacerlo. La muerte caminaba con ella. Kaela se detuvo frente a una puerta cubierta de símbolos antiguos. No dijo nada. No se giró. Pero su espalda se tensó, y su mano buscó la empuñadura de su hoja de plasma con el reflejo de una asesina entrenada. El polvo cerró los ojos. Sabía que Zaira no hablaba cuando llegaba así. Ella dejaba que las armas hablaran por ella.
Las puertas estallaron. Una lluvia de escombros cubrió el corredor. Zaira emergió entre el humo, su armadura carmesí vibrando con cada movimiento. En sus ojos no había furia. Era peor. Había determinación. Dolor. Celos que habían podrido siglos de poder contenido. No esperaba menos de ti, Kaela, dijo con un tono casi triste. Siempre tomando lo que crees que no mereces. Kaela dio un paso adelante. No lo tomé. El vino. Porque tú se lo susurraste en la oscuridad. Como una ladrona. Yo no lo encadené, respondió Kaela. Yo no le mentí. Zaira apretó los dientes. Y aún así, se lo quitaste a la única que lo sostuvo cuando todos lo dieron por muerto. El polvo salió del fondo, y ambas se giraron al instante. No estaba armado. No alzó la voz. Solo los miró a las dos. No soy un premio. Zaira lo miró como si su alma acabara de traicionarla. No. No lo eres. Pero eres mío. Kaela encendió su hoja. Zaira respondió con su lanza. El combate comenzó sin una sola palabra más. Fueron segundos de brutalidad silenciosa. Dos cuerpos moviéndose con precisión letal, como danzarinas formadas en guerra. Chispas estallaban en cada choque. Gritos apagados de rabia contenida. Golpes dirigidos no solo al cuerpo, sino al corazón. Zaira atacaba con fuerza, como si quisiera romper no solo la defensa de Kaela, sino también el pasado. Sus movimientos eran impulsivos, feroces, impulsados por heridas que no cicatrizaron jamás. Kaela respondía con técnica pura. Sus pasos eran fríos, calculados. Cada bloqueo, cada giro, era parte de un mapa mental trazado desde la primera mirada que le lanzó a Zaira años atrás. Sabía cómo peleaba. Sabía cómo pensaba. Pero ninguna cedía. El polvo observaba en silencio. Cada golpe, cada grito ahogado, removía memorias en su interior. Memorias que no quería. Escenas de cuerpos en campos estériles. Decisiones imposibles. Órdenes que mataron a quienes lo siguieron ciegamente. Él no era un espectador. Era la causa. La chispa. El centro de la tormenta. El suelo se quebró bajo sus pies. Kaela cayó de rodillas un instante. Zaira aprovechó y la lanzó contra una columna, partiéndola en dos. Pero cuando avanzó para rematarla, Kaela se giró en el aire y lanzó su hoja, rozando la mejilla de Zaira y abriendo un corte profundo. Ambas respiraban con dificultad. Sangraban. Pero no se detenían. Entonces, el polvo habló. Ya basta. Las dos se detuvieron. Sus pechos subían y bajaban con violencia. Sus armas aún brillaban, calientes. Si esto sigue, no quedará nada, continuó él. No una victoria, no una respuesta. Solo ruinas. Kaela lo miró, temblando. Zaira no bajó el arma. ¿Tú crees que puedo detenerme ahora?, susurró ella. ¿Después de seguirte por medio universo? ¿Después de esperar que volvieras? ¿Después de soñarte cada maldita noche en que creí que habías muerto? El polvo se acercó lentamente. Zaira no se movió. La lanza temblaba en sus manos. No te pedí que me siguieras, dijo él con voz suave. Tú elegiste ese camino. Ella cerró los ojos. Una lágrima cayó, perdiéndose entre la sangre que cubría su rostro. Kaela se puso en pie, tambaleante. Zaira soltó la lanza. El sonido del metal tocando el suelo fue más fuerte que cualquier explosión afuera. Si aún me quieres, dijo el polvo, no destruyas lo que queda de mí con tus manos. Zaira cayó de rodillas. Kaela caminó hacia él y lo tomó del brazo, ayudándolo a salir del templo. Pero ninguna de las dos había cedido del todo. Y ambas sabían que la verdadera batalla aún no había comenzado. El silencio volvió a cubrir las ruinas como una sábana pesada. Zaira permanecía arrodillada, con la mirada perdida entre fragmentos rotos de lo que alguna vez fue un refugio. Su respiración era lenta, cargada de furia contenida. Kaela lo sostuvo del brazo, pero él no necesitaba apoyo. Solo necesitaba avanzar. Un paso. Luego otro. Hasta que cruzaron la sala y los ecos de la batalla quedaron atrás,
ahogados por el peso de los recuerdos que empezaban a arrastrarse desde las sombras. El túnel los condujo hacia una cámara profunda, donde la temperatura descendía con cada metro recorrido. Las paredes estaban cubiertas de placas oxidadas. Algunas tenían nombres tallados a mano. Nombres humanos. Nombres que ya nadie pronunciaba. Kaela se detuvo frente a una compuerta con cierre manual. No usó tecnología. Giró las ruedas oxidadas con ambas manos y empujó la puerta hasta abrirla con un crujido que pareció despertar a los muertos. Dentro, todo estaba intacto. No era un arsenal. No era un santuario. Era un archivo de guerra. Pantallas apagadas. Discos duros antiguos. Uniformes perfectamente doblados en vitrinas transparentes. Fotografías. Registros de voz. Todo cubierto por el tiempo, pero inalterado. Un monumento clandestino a lo que alguna vez fue el corazón de una rebelión. Él caminó hacia una mesa central. Allí había un arma oxidada. Pequeña. Manual. Una pistola de piloto. La tomó. El metal aún reconocía su huella. Un leve zumbido se activó. Y con él, las voces. Una por una, las grabaciones comenzaron a escucharse por el sistema de sonido empotrado en las paredes. Voces humanas. Voces olvidadas. Riendo. Gritando. Cantando antes de una batalla. Llorando después de perder. La sala vibró con ecos del pasado, como un cementerio que aún respiraba. Kaela lo observaba en silencio. Él no parpadeaba. No lloraba. Pero su mano temblaba sobre la empuñadura del arma. «¿Reconociste este lugar?», dijo ella por fin. «Aquí empezó todo», respondió él, apenas susurrando. Kaela se acercó. «Fuiste uno de ellos, ¿verdad? No un soldado cualquiera. Uno de los comandantes perdidos. Los que desaparecieron cuando la Federación decidió borrar todo lo humano de los registros». «Fui algo peor», murmuró. «Fui el que ordenó callar a todos». Se giró hacia una de las vitrinas. Dentro, colgaba un uniforme negro con insignias rojas. Limpio. Perfecto. Intacto. Cuando perdimos el control, cuando ya no sabíamos si ganábamos o destruíamos por costumbre, di la orden final. Que todos se retiraran. Que se escondieran. Que se borraran. Preferí convertirnos en polvo antes que convertirnos en monstruos. Kaela cerró los ojos. «¿Y tú te convertiste en el primero en cumplir esa orden?» «No. Yo me convertí en el castigo. Sobreviví». El eco de las grabaciones se apagó. El silencio volvió a llenar la sala. Kaela caminó hacia él. Lentamente. Lo tocó en el pecho, sobre la cicatriz que latía como una segunda alma. «No eres polvo, ni castigo. Eres el recuerdo de lo que fuimos capaces de hacer cuando aún creíamos en algo». «¿Y qué soy ahora?», preguntó él, con la voz rasgada. Kaela lo miró fijamente. «Ahora eres el único capaz de detener lo que viene». El techo vibró. El sonido era distinto. No eran los cañones de Zaira. Era otra cosa. Más grande. Más pesado. Más organizado. Él frunció el ceño. «¿Quién es?». Kaela respondió sin pestañear. El cónclave del silencio. Él no habló. Solo caminó hacia la vitrina, rompió el cristal con el puño y tomó el uniforme. Kaela no lo detuvo. Mientras se lo ponía, las luces de emergencia comenzaron a parpadear. Un mensaje críptico resonó en las paredes. Coordenadas de entrada. Naves descendiendo. Zaira apareció en el umbral. Sus ojos estaban hinchados, pero su voz firme. «El enemigo común está aquí». Él terminó de ajustarse los guantes. Zaira lo miró. «¿Vas a huir otra vez?». El polvo se giró, con el uniforme reluciendo bajo la tenue luz roja. «No. Esta vez, voy a recordarles quién fui». El cielo ardía. Desde el interior del complejo, podían ver cómo las sombras de las naves del cónclave del silencio se deslizaban como espectros sobre las nubes incandescentes. No eran flotas ordinarias. Eran unidades de ejecución. Asesinas. Diseñadas para borrar civilizaciones sin dejar rastros. Y ahora, descendían sobre Sangraal.
Zaira apretó los puños. Kaela preparaba su comunicador, enviando señales codificadas a su legión oculta. Pero fue el polvo quien habló primero. «Nadie dispara», ordenó, mientras conectaba el panel central del antiguo búnker. «Todavía no». Las dos lo miraron. El traje negro con insignias rojas le quedaba como una piel olvidada. Pero la postura no era la de un soldado. Era la de un comandante. Kaela entrecerró los ojos. «Están bajando en formación de cerco. Quieren atraparnos, no destruirnos al instante. Eso significa que no saben con certeza quién está aquí», añadió Zaira. «O aún no creen que yo esté de tu lado». Él asintió. «Vamos a aprovechar esa duda». Encendió el holomapa de la zona. Las posiciones de las naves enemigas parpadeaban en rojo. La mayoría descendía en los antiguos sectores industriales. Pero una columna, más lenta, más blindada, iba directo hacia el templo. Él señaló con 2 dedos. «Ese es su centro de mando. Quieren tomarme vivo. Saben quién soy, aunque no entienden por qué me moví ahora». Kaela se inclinó sobre el mapa. «Podemos cortarles la ruta de energía si detonamos las cargas bajo el sector 4. Los dejaríamos sin sensores durante 3 minutos. Es poco, pero... ¿Es suficiente?», interrumpió el polvo. Zaira se acercó. «¿Y qué haremos tú y yo mientras ella vuela el subsuelo?» Él la miró. «Tú y yo iremos por su comandante». Zaira frunció el ceño. Kaela se tensó. «¿Quieres que ataquemos directamente?», preguntó Zaira. «No vamos a atacar. Vamos a dejar que ellos piensen que nos están capturando». Kaela negó lentamente. «Eso es una locura». «Eso es liderazgo», respondió Zaira, sonriendo por primera vez. Polvo la miró de lado, luego a Kaela. Había algo nuevo en sus ojos. No fuego. No rabia. Claridad. Y detrás de ella, un dolor contenido que no necesitaba ser dicho. En menos de 1 hora, el plan estaba en marcha. El polvo salió a campo abierto, sin armas, con las manos a la vista, caminando por las calles destruidas de Sangraal. A lo lejos, los drones de reconocimiento del cónclave zumbaban como enjambres. Lo detectaron de inmediato. Transmitieron la imagen. Las naves comenzaron a reconfigurar su trayectoria. Se estaban acercando. Desde las sombras de los edificios en ruinas, Zaira lo seguía, oculta. Sus ojos monitoreaban cada movimiento del cielo, cada señal de energía. La lanza descansaba a su espalda, lista para atravesar acero, carne o traición. Kaela, bajo tierra, activó las cargas con precisión quirúrgica. La energía en el sector se desvaneció como una vela ante el viento. Y en ese instante, mientras las naves titubeaban por la pérdida de datos, la jugada final comenzó. El comandante del cónclave descendió personalmente. Una criatura alta, cubierta con una armadura gris sin insignias. Su rostro estaba oculto tras una máscara sin expresión. 2 escoltas lo acompañaban. Lo rodearon con seguridad absoluta. «Por fin apareces», dijo la voz filtrada del comandante. «Has hecho correr demasiada sangre. Pero ya se acabó». El polvo dio un paso más. «¿Sabes quién soy? Sé lo que fuiste. Y eso ya no existe. Estás equivocado». Zaira saltó desde lo alto de una torre derrumbada. Cayó como un rayo. Su lanza atravesó al primer escolta antes de que pudiera activar su escudo. El segundo apenas alcanzó a alzar el arma, pero una bala lo derribó desde la distancia. Kaela había tomado posición en un punto elevado. El comandante del cónclave intentó reaccionar, pero ya era tarde. El polvo lo alcanzó. Lo derribó de un solo golpe, no con fuerza bruta, sino con técnica pura. Precisa. Como si ese movimiento hubiera sido repetido en su mente 1000 veces antes. El comandante cayó, su máscara se rompió al impactar el suelo. Lo miró con los ojos abiertos de par en par. No de miedo. De reconocimiento. «Tú eras el primero». El polvo se inclinó sobre él. «Y ahora soy el último». Lo apagó con una descarga directa en la base del cuello. Zaira lo miró en silencio. Kaela descendió desde su posición y se unió a ellos.
No quedaban enemigos en pie. El cielo seguía ardiendo, pero esta vez, bajo su control. «¿Has vuelto?», susurró Zaira. «No», dijo él. Y los miró a ambas. «Nunca me fui. Solo estaba esperando el momento correcto para recordarles lo que un solo humano puede hacer cuando ya no tiene nada que perder». El cuerpo del comandante del cónclave yacía inmóvil sobre el suelo quebrado de Sangraal. El silencio tras la batalla era tan abrumador que incluso las llamas parecían contenerse para no interrumpirlo. A lo lejos, las flotas invasoras se retiraban en desorden, sin liderazgo, sin voluntad. Algunos intentaban reorganizarse, pero ya era tarde. El corazón de su ataque se había desintegrado. Kaela se arrodilló junto al polvo, todavía con el rifle humeante colgado al hombro. Le tomó la mano. Tenía sangre en la frente y una grieta en la armadura, pero no importaba. Lo miró como si acabara de salvar algo mucho más grande que una ciudad, su fe. Zaira, más atrás, observaba en silencio. El rostro endurecido por la batalla, pero sin la rabia que la había acompañado tanto tiempo. Lo que ardía en sus ojos ahora no era posesión. Era respeto. Por él. Por lo que eligió. Por la manera en que había cambiado incluso a las dos mujeres que alguna vez se habrían matado por tenerlo. Él respiró hondo. El aire estaba lleno de polvo y ceniza, pero por primera vez en muchos años, también había espacio para algo más. Para esperanza. Se giró hacia ellas. Esto no fue una victoria. Fue una elección. Kaela apretó su mano. Y elegiste luchar. Zaira se acercó, despacio. Elegiste vivir. Él cerró los ojos por un instante. En su mente aún escuchaba los ecos del pasado. Voces de amigos perdidos. Órdenes que habían destruido planetas. Gritos entre llamas. Pero esta vez, esas voces no lo arrastraban al abismo. Esta vez, lo empujaban hacia adelante. El amanecer comenzaba a abrirse paso entre las nubes de humo. La luz dorada caía sobre los restos de la ciudad, tiñendo la piedra rota de un brillo cálido. El día nacía entre ruinas, como él mismo. Kaela se levantó y lo abrazó desde atrás, apoyando su cabeza en su hombro. Él no se apartó. Dejó que su calor le llegara al pecho. Zaira se detuvo frente a él. «No volveré a perseguirte», dijo en voz baja. «Pero si alguna vez decides volver a mirar atrás, si alguna vez me eliges, no como trofeo ni prisionero, sino como igual, yo estaré ahí». Él la miró largo rato. Luego asintió. «Gracias por dejarme decidir». Ella sonrió apenas. Fue una sonrisa diferente. Más humana que lo que cualquiera habría imaginado posible de la Dama Roja. En los días siguientes, Sangraal se transformó. Kaela tomó el liderazgo del sector sur. Zaira envió órdenes a sus flotas de cese total de conflicto. Las tribus se reorganizaron. Las antiguas alianzas comenzaron a restaurarse. Pero nada de eso hubiera sido posible si el polvo no hubiera hecho algo impensable. Se quedó. No huyó. No desapareció entre estrellas lejanas. Se quedó entre ellos, caminando cada día por las calles donde antes lo escupían. Y donde ahora lo saludaban con respeto. No como a un rey. No como a un mito. Como a un hombre que eligió volver a ser parte del mundo. Una noche, Kaela lo llevó hasta el borde del cañón de cristal. Desde allí se veía la ciudad reconstruida. Las luces, los techos, las naves saliendo en formación pacífica. Ella lo miró en silencio, con el cabello al viento. Si no fueras tú, si no tuvieras ese pasado, ¿quién serías? Él la miró de vuelta. Sería esto. Justo esto. Alguien que sobrevivió lo suficiente para no volver a estar solo. Ella se acercó. Lo besó otra vez, esta vez sin rabia, sin desesperación. Solo con amor. Zaira los observó desde la distancia, desde lo alto de una torre. Cerró los ojos, pero no con dolor. Con aceptación. Y luego se giró, su capa ondeando al viento, lista para marcharse. El polvo abrió los brazos y abrazó a Kaela mientras el viento del amanecer los envolvía. No había guerra en sus miradas. Solo la promesa de algo nuevo. Algo diferente. Algo que ya no tenía que ver con el pasado.
El hombre llamado Polvo había muerto. Ahora era simplemente el mismo. Vivo. Amado. Libre.